Listo. Buenas noches. Estamos acá con Angie María Walparimachi y a ella le vamos a pedir si está de acuerdo, podemos compartir este video, si está de acuerdo en brindar la educación sexual integral en las escuelas o colegios. ¿Estás de acuerdo, Angie? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿nos podrías explicar el por qué? Bueno, en este caso yo me voy a abocar en dos aspectos. Uno que vendría a ser el urbano y el otro el rural. Hay que tener en cuenta que hace muchos años atrás ese tema siempre ha sido un tabú y que por ello ha pasado lo que son los acosos, abusos sexuales en menores de edad, ¿no? Se podría decir en edad infantil, que en este caso vendría a ser hasta los 11 años 12 meses, perdón, en 11 años, 11 meses y 29 días, justamente por el miedo a no avisar al papá o a la mamá que están teniendo tratamientos indebidos. También en el área rural, de que son los embarazos a temprana edad. Justamente yo estoy de acuerdo que se dé a conocer, ¿no? Esos temas tanto en las escuelas y tanto en los colegios, especialmente para que no sea un tabú, como ya lo he explicado anteriormente. Esa sería mi respuesta. Y en este caso, ¿qué podrías de repente aplicar o qué podrías aconsejar a las personas que de repente no están de acuerdo ante esa enseñanza? Mm, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué les podrías decir? Por Bueno, ejemplo, uno, como dices que hay personas que todavía tienen el tabú, entonces, ¿qué les podrías aconsejar? ¿Qué les podrías decir? bueno, primero es de que dejar ya ese tabú, ¿no? Porque ya estamos en un nuevo ciclo, en el siglo XXI en este caso, y de que ya no se abre ese tema, hay que tener en cuenta de que poco a poco va avanzando, van evolucionando. Los niños de ahora son un poco más despiertos, justamente tanto por el entorno social, tanto por lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, en este caso, la misma televisión, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el programa Esta es Guerra son se muestra, ¿no? De más lo que son las mujeres. Entonces, tanto en los niños, tanto en las niñas, es muy importante que conozcan este tema, ¿no? Para que no sea algo nuevo para ellos, para que tal vez más adelante no haga lo que son los embarazos no deseados. Y eso vemos aproximadamente unos niños o adolescentes, ¿no? ¿Y qué opinarías si se les enseñaría por ejemplo, a niños entre 8, 9 años, 7 años? Desde 7 años para arriba. Sí, más o menos hasta los 10 años, que se les enseñe lo que es educación sexual integral, ¿no? Bueno, yo pienso que bueno, para esa edad ya sería, por así decir, por etapas, ¿no? Por ejemplo, lo básico, en ese caso, primero conocer lo que es el sistema reproductor, eh, y ir, por así decirlo, por escalas, porque no podemos ir pues tampoco de golpe, ¿no? Por ejemplo, es desde la sexualidad, o tanto porque son niños menores, ¿no? En ese caso sería de poco a poco. Hay que tener en cuenta los que miran, pues, ya esa televisión, los que tienen, por así decir, esos pensamientos que no son adecuados, son niños de 11 para arriba, niños que ya van a entrar a la adolescencia. O sea, en ese caso estarías diciendo que no estarías de acuerdo que en ellos se les enseñe lo que es educación sexual integral. No, no, yo sí estoy de acuerdo, pero como te he explicado, sería bueno que sea por etapas, no de que tal vez vayamos, pues en ese caso, de golpe, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias, Angie, por la entrevista. Te agradezco. Gracias. Aquí estoy con la señora Karen García, ¿ya? Y ella le pregunto si está de acuerdo que pueda publicar su encuesta, por favor. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, está bien. Sí, sí, Ya. La sí te pregunta apoyo. es, ¿usted está de acuerdo que se le brinde educación sexual integral a los niños? Esto en las instituciones educativas. Claro, en las instituciones Bien. educativas. Eh, bueno,
pienso que sí es bueno, pero considerando la edad del niño, ¿no? O sea, quiero decir que por lo pronto no estaría de acuerdo con que a mi hija se le dé este tipo de información porque aún es muy pequeña. Pero sí más adelante, cuando ella tenga unos 13 años, sí estoy de acuerdo que ya se les dé este tipo de información. ¿Usted sabe más o menos a qué se refiere lo que es educación sexual integral? Claro, claro, claro. ¿Nos podría explicar un poco, por favor? Bueno, el concepto que tengo es que les van a dar primero información sobre el desarrollo, ¿no? De su vida sexual, cómo se deben de conducir, qué precauciones deben de tomar, eh, como su nombre dice, ¿no? Educación sexual, para que ellos tengan mayor conocimiento sobre su propio desarrollo en esta etapa de su vida, ¿no? Como usted dice, por qué no sería bueno en la edad más o menos que de su hija que tiene que le podrían enseñar esa educación sexual? Explíquenos un poquitín Porque, más, por favor, de eso. porque considero que cuando este tipo de información llega a los niños de manera prematura, lejos de contribuir, probablemente se les abre la mente, ¿no? En un tema que probablemente no es, pues, todavía considerable para ellos, y lo cual conlleva a que los niños, se sexualicen de manera adelantada, ¿no? Entonces, es básicamente por este tema que yo considero que hay que, para brindarles este tipo de información, se debe de tomar mucho en cuenta la edad del niño o de la niña, ¿no? Porque, bueno, tengo conocimiento ya de algunos casos donde los niños, eh, es eso, ¿no? Abren su mente de manera prematura a este tipo de información y a veces como son tan pequeños, por la curiosidad, mm, básicamente por la curiosidad, piensan que ellos, podrían ya eh, poner tal vez hasta en práctica su vida sexual, ¿no? Y lo cual considero que no es favorable para los niños que aún están en una edad pertinente para este tipo de información y también para que actúen, ¿no? De, en su vida sexual, básicamente. Perfecto. Muchas gracias, señora Karen García. Le agradezco por la información. Gracias. Hasta luego. Hola, soy Ever Cabrera Paredes, estudiante de Psicología de la Universidad Continental en el área de Intervención de Salud Pública, Género, Sexualidad y Violencia Estructural. En este momento hemos hecho las entrevistas a dos personas donde si estaban de acuerdo eh, en el desarrollo del, que se brinde en educación sexual integral en las escuelas y o en los colegios. Las dos personas comentaron su situación, una a favor y otra en contra. La que estaba a favor tenía también sus dudas y si se podía implantar eh, la educación sexual. Él comenzó a hablar si era en el ámbito rural o en el ámbito, en este caso, del centro de ciudad. Y ella decía que tienen sus tabús, tienen siempre tienen esas como podríamos decir, sus taras en el momento de entender qué es la educación sexual integral. La señora que estaba en contra también tenía su tabú en el sentido de que a su hija no le podían enseñar en la educación sexual, ya que ella todavía no está desarrollada y que puede en algún momento activar lo que es el acto sexual. De frente se van a eso, al acto sexual. No conocen
en realidad qué es una educación sexual integral. No lo conocen, ya que la educación sexual integral no es solamente el hecho de ver el acto sexual, sino es conocer su cuerpo, conocerse a ellos mismos, conocer cómo interrelacionan entre las personas, cómo llevan la sociedad en sí. No conocen y ellos se van solamente al hecho del acto sexual. Una de ellas dice, el ámbito rural no se lleva a cabo porque no les han implantado. Es cierto, no hay educación, no hay educación sexual, no hay una educación adecuada en ciertos niveles, en ciertas estructuras, etcétera. La otra persona dice, a mi hija no le puede enseñar porque sería despertar la libido, despertar su deseo sexual. Bueno, eso es porque de repente no saben los conceptos adecuados. Y así como dice la OMS, dicen diversos párrafos, estudios, que no se les implanta adecuadamente, porque en los colegios también determinan que en los colegios quienes implantan esa educación son algunos profesores, ni siquiera catedráticos o especialistas en el tema, no lo son, son los tutores, de vez en cuando dicen que los directores, son uno que otros dijeron psicólogos, otros dijeron que eran obstetras, pero no son las personas indicadas que deberían realizar esa enseñanza adecuada. No lo hacen. Pero en sí, en conclusión, se ve que todavía hay algunos tabús en aceptar que se debe enseñar adecuadamente lo que es la educación sexual. Y no solamente ponerlo en consideración que es realmente a lo que es sexo, el coito, no, sino que es muy amplio, como ya les expliqué anteriormente. Gracias, soy Eber Cabrera.